Muy bien, acá estamos otra vez con Almorzando, conversando con Joan Primo. Ahora tiene los dos nombres porque mucha gente no entendió la ironía del almorzando. No almorzamos nada porque no hay nada que comer. Pero bueno, conversando también lo encuentran en internet. Hoy tenemos invitados, como siempre, muy especiales. Una huaychafe mapuche, Moira Millán. De Montoneros, Roberto Perdía. Y del Partido de la Liberación, Sergio Ortiz, que es periodista y dirigente del partido. Sergio, ¿nos querés hablar de eso de Jáuregui que tenés atrás? ¿Cómo es? ¿Qué hicieron los debates? No, vos me preguntaste, entonces aprovecho para contestarte a vos y Sí, sí, sí. a Moira, a Roberto y a quienes nos ven, que los otros días, el 27 de junio, se cumplieron 51 años del asesinato de Emilio Mariano Jáuregui, que era un periodista y militante revolucionario que se había incorporado a nuestro partido, Vanguardia Comunista, por aquel entonces, actual Partido de la Liberación. Fue asesinado en las calles de Buenos Aires. Y entonces con ese motivo hicimos por un lado publicamos un recordatorio en página 12, que lo agradecemos, y por otro lado hicimos una conversación así de este tipo, como están de moda hoy durante la pandemia, a falta de actos de carne y hueso. Hicimos una conversación con Natalia Vinelli, la directora de Barricada TV, con Gustavo Veiga, periodista de página 12, y con compañero Carlos Aznares, de Resumen Latinoamericano, y conmigo, entre los cuatro, inaugurando un ciclo de debates liberación, que vamos a seguir haciéndolo con otras cosas, así que no me quiero extender, Muy bien, muy robándole. bien, muy bien, muy bien, claro. Lo encuentran por ciclo debate liberación, ¿no? Así es, esa es la idea. Sí, sí, sí. Adelante, Huaychafe, Moira. Bueno, Mari, Compuché, saludos a toda la gente que nos está viendo, a los compañeros allí presentes. Bueno, un honor estar con ustedes. Joan me invitó a elegir un tema y se me ocurre que un tema interesante que quisiera traer sobre la mesa de conversación, esta mesa que, bueno, por ahí está vacía, pero que está llena de ideas que podemos rumiar, que podemos saborear, que podemos cocinar para amasar un nuevo pan, amasar un nuevo modelo, una nueva matriz civilizatoria entre los pueblos oprimidos. Me parecía que podemos pensar el planteamiento de los pueblos indígenas en Indoamérica, desde su estructura filosófica, desde su pensamiento ancestral, como componentes principales o fundamentales de una revolución verdadera que venga a interpelar estructuralmente el sistema. Y cuando hablo de sistema, me sitúo como mujer mapuche, no desde el sistema enteramente capitalista, sino desde una matriz civilizatoria que es antropocéntrica, que es racista, que es patriarcal, que es, por supuesto, economicista, que es especista. O sea, tuvo una matriz civilizatoria que ha dejado de lado su relación con la tierra, con el territorio, con la Mapu. Y que hoy esta matriz civilizatoria está colapsando y que está demostrándole al mundo que ya no tiene más nada que ofrecerle. Yo hace poco, conversando con un compañero, decía, la verdad es que no entiendo qué seguimos esperando de este modelo capitalista, depredador, este modelo de muerte. ¿Qué estamos esperando? Decíamos, ya ha hablado, y lo que ha demostrado es que es un sistema que busca el exterminio absoluto de todos los modos de vida. Porque no solamente hablamos de los pueblos, el movimiento de mujeres indígenas viene planteando una palabra que va llenándose de participación y de experiencia y de ideas, que es el terricidio. El terricidio es una nueva categoría que consideramos debe convertirse en una categoría penal, una categoría, una herramienta con la que podamos condenar y castigar a las humanidad. Delito de lesa humanidad, lesa naturaleza, porque el terricidio, como lo estamos planteando nosotras, es un concepto
que lo que menciona o trata de sintetizar en esa palabra es todos los modos en que se instrumentan los crímenes contra la vida por parte del sistema, no solamente de la humanidad, no solamente de la humanidad, no solamente de los pueblos, lo que pasa con la tierra, todo el ecosistema tangible, lo que hoy se le llama medio ambiente, que está siendo asesinado, pero también el ecosistema perceptible o ecosistema espiritual, que ahí aparecen todos los lugares sagrados, todos los lugares donde hay nien, donde hay fuerzas que ordenan el círculo de la vida, y que esos nien, esas fuerzas espirituales que son las que generan la vida en los territorios, hoy están en manos de terratenientes, de latifundistas. Justamente esta mañana daba una entrevista a un periodista y hablábamos sobre los estados paralelos, y comentaba sobre mi novela El tren del olvido, que menciona cómo la corona británica desde el comienzo, desde la conformación del Estado argentino, tuvo intereses económicos y tuvo, por supuesto, un tutelaje político sobre los criollos que empezaban a ser serviles a la agenda imperialista, y cómo los ingleses en la Patagonia construían un estado paralelo, y que eso no ha sido borrado de la memoria de los territorios. Hoy tenemos Joe Lewis, que realmente ha levantado un estado paralelo en la provincia de Río Negro, con una afectación absoluta hacia las comunidades mapuches y hacia todas las poblaciones que los circundan. Entonces, el terricidio plantea el asesinato sobre los ecosistemas tangibles, el medio ambiente, sobre los ecosistemas espirituales y sobre los pueblos. Y de esa forma de asesinato de los pueblos, que no solamente es el exterminio físico, no solamente es el genocidio, sino que también está el epistemicidio. Es esta forma de entender el arte habitar que tienen los pueblos. Entonces, el sistema no solamente quiere la eliminación física de los pueblos, la eliminación física de todos los territorios, sino también la eliminación de todo pensamiento que pueda interpelar y que sobre todo pueda proponer una alternativa. Ese epistemicidio se lleva adelante de muchas maneras. Una de las formas en que se lleva adelante es la inoculación de las religiones opresoras. Las religiones opresoras son vitales, son fundamentales para configurar un escenario no solamente colonial, sino de despojo de lo que yo le llamo extractivismo espiritual. Las religiones opresoras, sean evangélica, testigo de Jehová, católica, porque la Iglesia Católica, irónicamente, es el mismo enemigo, es el mismo tentáculo extractivista, pero que juega con dos caras. La cara fascista, completamente racista, de despojo absoluto, como este cura que recientemente salió a hacer un exorcismo y decir que pedía a Dios que respondiera de la misma manera que respondió la Iglesia Católica cuando quería evitar que los pueblos indígenas charrúas avanzaran en Entre Ríos. Esa misma lógica de los curas racistas tiene después su contracara de los curas paternalistas, de los curas tercermundistas, de los progresistas, pero que no dejan de hacer extractivismo espiritual, o sea, siguen trayéndonos su religión y quitándonos nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad atenta contra el sistema, porque nuestra espiritualidad no se reduce a un espacio físico de adoración a un ser superior. Nuestra espiritualidad es el territorio, es la preservación de la vida en los territorios. Entonces, sin territorio no hay espiritualidad. Y esto plantea un atentado radical contra la propiedad privada, contra el latifundio. Entonces, el terricidio no solamente es cometida por las empresas extractivistas, petroleras, mineras, todas aquellas que identificamos fácilmente como contaminantes y destructivas, también son terricidas los latifundios, también esos pseudos ecologistas que son conservacionistas, que plantean que se puede, y voy a dar un ejemplo de alguien que fue muy conocido en la Patagonia, que era un empresario norteamericano de la moda, ahora no me puedo acordar el nombre de él. Benetton. Norteamericano, falleció este hombre. Y él tenía muchísimo territorio, prácticamente todo el sur de Chile estaba bajo su propiedad. Tompkins se llamaba él, Tompkins. Y él era conservacionista. Y Tompkins planteaba que había que, para resguardar la naturaleza, quitar las poblaciones de esos espacios
naturales que iban a ser reservas ecológicas. Entonces él plantea un conservacionismo sin humanos adentro. Y ahí aparecen un montón de conservacionistas que hacen una defensa férrea de la vida, de los ecosistemas, pero no de la vida de los pueblos. Entonces tenemos un montón de gente pidiendo que se salve el Amazonas, pero se desentiende completamente de lo que está pasando con el asesinato de las poblaciones dentro de esas áreas. Yo recuerdo, por ejemplo, la participación de Greta en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Estados Unidos. Ella planteaba su preocupación por todo lo que está pasando con el cambio climático, con lo que está pasando con las contaminaciones y la destrucción de los ecosistemas, pero no dijo nada, no mencionó nada, no se pronunció sobre los crímenes y el genocidio que se estaba perpetrando en Brasil, en la zona del Amazonas, por parte del gobierno de Bolsonaro. Entonces, Moira, son como las feministas de Soros, las feministas impulsadas por Soros. Es que el sistema siempre se recicla a sí mismo. El sistema se recicla utilizando nuestras mismas frentes de lucha, los mismos espacios en los que nosotros estamos organizándonos para interpelar el sistema, terminan siendo cooptados por el sistema, dulcificando el discurso y redireccionando el objetivo al que queremos debilitar. Entonces, la revolución que me parece a mí se puede plantear van a ser de Indoamérica. Europa ya no tiene nada que decirle al mundo, Europa vino hablando, y ahora se tiene que callar. Ahora es tiempo de que escuche. Y las voces van a surgir de Indoamérica. Y ahí aparece una propuesta amorosa que le hago a la izquierda en Argentina. Digo la izquierda en Argentina porque la izquierda en otros países tiene otro componente. Tiene un nivel de reconocimiento de la ancestralidad de los pueblos indígenas y de sujeto de participación, o más bien de fuerzas emergentes sociales y políticas, que no la tiene, que Argentina no la tiene. Digo, en Chile a la izquierda y las diferentes frentes de lucha reivindicaban la buenofoya, que es la bandera mapuche. Salían los criollos chilenos en las últimas revueltas con la bandera mapuche. Grafitis en la calle, que yo misma lo he visto en Santiago, que dice lucha como un mapuche. Entonces, hay en otras partes del mundo un reconocimiento a la lucha de los pueblos indígenas, y hay se recoge esa experiencia, ese bagaje, ese caminar ancestral de resistencia y de lucha, para lograr una síntesis de planteamiento político revolucionario, que en Argentina estamos re lejos de lograr. Y siempre digo, ¿por qué Argentina es tan eurocéntrica, tan racista? Con la izquierda, los pueblos indígenas, deberíamos tener un diálogo constructivo y buscar juntos armar una fuerza hegemónica, sólida, frente al enemigo que tenemos. Solo sin embargo, reivindica el buen vivir. Claro, bueno, yo he leído bastante sobre todo lo que planteaba Rodi Santucho, que era, claro, de avanzada para la época, cuando nadie observaba a los pueblos originarios como una posible fuerza de lucha política. Él puso sus ojos, su vista en ese sector. Entonces, creo que este encuentro es posible, esta revolución la podemos caminar juntos en la medida en que podamos conocernos, porque la verdad, si yo le preguntara a ustedes qué libro han leído sobre cosmovisión mapuche, o cuánto han leído de la historia mapuche, o qué saben sobre de la década del 90 a esta parte, hubieron procesos de recuperación territorial. Si tienen idea cuántos latifundios fueron afectados por la recuperación del territorio mapuche. Si tienen idea ustedes cuánta superficie ha sido recuperada por el pueblo mapuche y puesta no solamente al servicio del desarrollo, del desenvolvimiento político, social, cultural, espiritual del pueblo mapuche, sino que ha sido puesta al servicio y al espacio social de los pueblos. Seguramente no sabrían decirme. Nos conocemos muy poco, se conoce muy poco de nuestra lucha, se sabe más de lo que pasa en Chiapas, se sabe más de lo que pasa en otras partes del mundo, de lo que está sucediendo en la propia Patagonia, en la Puelvo y Limapu. Muy bien, Moira, muy bien. Tu explicación ha sido muy clara y concreta. Has trazado la posición de los originarios en general y no solo del pueblo mapuche, por lo que he hablado con otros guerreros de otras naciones.
¿Te parece, Sergio, que te dé la palabra? Sí, ¿cómo no? Bueno, habla. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muy agradecido a Joan por la invitación y también, por supuesto, muy contento de poder compartir con Moira, que no tenía el gusto de conocerla, y con Roberto, que sí, nos hemos conocido y hemos compartido. Sigo viviendo en la misma casa donde alguna vez pernoctó el compañero Roberto con el Negro Suárez, cuando hacíamos un homenaje a los desaparecidos acá en Córdoba. Y así que bueno, un gustazo compartir con ustedes y aprendiendo también con ustedes, escuchando y aprendiendo. Por ejemplo, de las cosas que dijo Moira, he tomado nota para quizá en una segunda intervención poder hacer algún intercambio. El tema mío, por acuerdo acá con Mirta Legrand, perdón, con Joan Prim, era el tema de la deuda externa, digamos, ¿no? Creo que vamos a coincidir que es un tema muy serio, muy grave, posiblemente de lo más graves que sufre la Argentina, más allá de que hoy en lo coyuntural el COVID-19 se lleva las primeras planas, y está bien que así sea, porque hay una pandemia mundial que afecta a la Argentina también, pero no se puede por ello negar que la crisis económica, social, con todo lo que implica en cuanto a los pueblos, incluyendo los pueblos originarios que sufren las consecuencias, y dentro de ese paquete de la cuestión económica social, evidentemente el tema de la deuda es quizá el principal. En este momento, bueno, alguien puede decir, está bien, pero el gobierno nacional, el gobierno nacional actual, que no es el que creó el problema, está negociando y todavía estamos a tiempo, se dice, de llegar a algún acuerdo, así que quizás ese problema disminuya. Yo no creo eso. Yo sí creo que el problema básicamente viene de lejos en la historia argentina, de la vieja dictadura militar cívica, de anteriormente, incluso si nos remontamos hasta el empréstito con la Baring Brothers, de la época de Rivadavia, podemos ir a la época de Menem, al 2001, en fin, sobre todo en lo más inmediato a nosotros es lo que actuó Macri, el gobierno del PRO y de Cambiemos, entre el 2015 y el 2019. Yo creo que esos son los grandes responsables, digamos, internos, ¿no? Porque obviamente el Fondo Monetario, los bonistas, que a veces cambian de nombre, a veces se les llama buitre, a veces no, yo creo que el nombre ese de buitre le corresponde, tanto a Paul Singer en la vieja época que se negoció y se pagó, como a los BlackRock, Greylock, Gramercy, Fintech y Monarch, y los como se llamen hoy en día. El tema es el siguiente: el gobierno de Alberto Fernández no creó el problema, pero no está solucionándolo. Ha encarado una negociación que todavía no ha tenido el acuerdo, el visto bueno de estos bonistas. Como ustedes saben, en este momento la negociación se refiere a 64.800 millones de dólares, que es la parte de bonos en dólares que tienen tenedores extranjeros. En el caso que se termine esa negociación, se pasará a negociar con el Fondo Monetario, en particular una deuda, esa sí es completamente de Macri, de alrededor de 45.000 millones de dólares, que supuestamente prestó a partir del año 2018 y 2019. O sea que es un problema que no termina nunca. Y tenemos enfrente a poderes fácticos, económicos, financieros y políticos muy, muy fuertes frente a los cuales hay que tener una línea antiimperialista que evidentemente este gobierno, y de firmeza, que evidentemente este gobierno no tiene. Este gobierno, en particular este tramo de 64.800, digamos, redondeemos 65.000 millones de dólares, empezó a negociar en abril con una propuesta. En junio hizo una segunda o tercera propuesta, todavía no está aceptada. Y entre una propuesta y la otra se ha ido retrocediendo y ofreciendo el pago de varios miles de millones de dólares más, que van a agravar el problema. Por eso digo que no es una solución la negociación tal como está planteada ahora.
Porque como ustedes saben, el gobierno ofreció primero pagar algo así como 38 o 40 centavos por dólar, hacer un descuento del 5% en el capital, hacer un descuento del 62% en los intereses y un plazo de gracia de no pagar durante 3 años. Y a junio la propuesta había cambiado acercándose a lo que pedían y lo que piden los acreedores. Estamos en el orden de los 50 centavos de dólar. En vez de 3 años de gracia, el gobierno acepta solamente 2. Los recortes de intereses y de capital también van a ser inferiores a lo que el gobierno a través de Martín Guzmán había planteado. Y todo esto ya en el punto en que nos encontramos significaría una propuesta que, comparando la actual con la original de abril, el gobierno está ofreciendo pagar 12.000 millones de dólares más entre hoy y lo que había ofrecido en abril. Y como todavía no firmó, es lícito suponer que en las nuevas propuestas que el gobierno haga, vamos a terminar pagando inclusive más todavía de esa cantidad. Y como todos sabemos, y mencioné yo recién, la crisis de la pandemia, por un lado, y la crisis económica social que venía de antes, legada por el macrismo y no solucionada, salvo con algunos paliativos por el gobierno actual, reclamaría esos miles de millones de dólares, no justamente para pagar a BlackRock and Company, sino para atender las necesidades de trabajo, de salud, de educación, de emprendimiento, de cooperativas, de ayuda a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Por eso es una alternativa donde nosotros nos quedamos con que la mejor consigna es esa que han manifestado entidades sociales y políticas de las que formamos parte, que es la única deuda es con el pueblo. Ese es nuestro punto de vista, ¿no? Por eso nosotros como Partido de Liberación somos parte de una convocatoria, una autoconvocatoria, que se llama Por la Auditoría y Suspensión de Pagos de la Deuda Externa, que encabeza, hay muchísima gente, pero entre otros los dos que están como figuras públicas más destacadas son justamente Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiña, de Madre Línea Fundadora, y una serie de organizaciones y de entidades. Nosotros somos parte de ese colectivo que, como dijo muy bien Correa ya por el año 2007, cuando le pedían el pago de la deuda, dijo, bueno, yo puedo pagar, pero primero quiero saber qué me están cobrando. O sea, Correa hizo una auditoría de la deuda externa, entre otras cosas con participación de Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos. Este hombre empezó en el año 1982, el padre me refiero, con la denuncia, con un juicio por la deuda externa, culminó 18 años después, en el año 2000, con un fallo muy conocido del juez Jorge Ballestero, retirado de la justicia por la presión de Macri, yo sea de paso, que ese juez dijo que efectivamente era una deuda ilegal, ilegítima, odiosa, y remitió a la Cámara de Diputados, al Congreso, para que investigara y tuviera en cuenta, teniendo a la vista que según este juez habían cometido por lo menos, si no recuerdo mal, 390 o 399 irregularidades e ilegalidades en la tramitación de esa deuda a cargo en ese entonces de Martínez de Oz y la dictadura. Como ya les dije, como después nuevos gobiernos fueron contrayendo más deuda, y particularmente en la época de Macri, yo creo que de las 390 irregularidades hoy debemos andar por las 500, 600 o 700 irregularidades. O sea que esta deuda realmente califica como una deuda ilegal, odiosa, fraudulenta, que no se debería pagar. Bueno, y sobre todo no se debería pagar sin hacer un análisis, un estudio, una auditoría para ver qué parte eventualmente puede ser legítima, y en todo caso, frente a esa deuda legítima, hacer un plan de pagos que privilegie, por supuesto, las necesidades nuestras, de nuestro pueblo, los acreedores a la cola, a la fila, de esa deuda legítima, si la hubiera. Pero el problema es que gran parte de esa deuda es ilegítima y nos la quieren cobrar de pecho, de frente, de prepo, como si fuera una deuda perfectamente legal. Y ustedes sabrán, porque eso se publicó por todos los medios, que el Banco Central de la República Argentina, bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, emitió un informe según el cual entre el año 2015 y en el año 2019 hubo una fuga de capitales por 86.200 millones de dólares, lo cual
En definitiva, la deuda que se tomó se fugó, no se aplicó a ninguna escuela, ruta, camino, obra pública, necesidad de nuestro pueblo, ¿no? Por eso, nuestra duda, y yo te diría casi certeza, es que buena parte de esa deuda que nos reclama en el pago, estos fondos acreedores en sus 3 grupos, el Comité de Acreedores de Argentina, el Ad Hoc, donde está BlackRock, y el Exchange Holders, realmente el grueso de esa deuda que reclaman estos 3 grupos es una deuda ilegal y fraudulenta, y si no lo fueran, bueno, pues que nos permitan investigarla, ver y podemos llegar a demostrar que así es. Fíjense ustedes que simplemente los acuerdos que tramitó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que reitero, no es eso lo que están negociando actualmente con los fondos, pero simplemente a modo de ejemplo les digo que hubo una acción ante la justicia presentada por exfuncionarios del Banco Central en la época del gobierno de Cristina, por el líder Murúa del Movimiento de Empresas Recuperadas, y esa investigación y que está en la justicia demostró que efectivamente se habían cometido un montón de irregularidades, porque ni siquiera pasó por el Congreso, por supuesto, no cumplimentaron las ordenanzas del Banco Central, etc. De modo que ese tramo de, reitero, de la deuda con el Fondo Monetario es también bastante ilegal. Por eso, reitero, creo que es importante que este debate se llegue a nivel popular, que los sindicatos y los trabajadores y los pueblos originarios y el estudiantado y la gente de la cultura se sume a este movimiento, y que no quede simplemente en un debate eventualmente parlamentario o un debate desde la superestructura, sino que sea un debate a nivel de pueblo, porque el pueblo es el que está sufriendo estas consecuencias. Y reitero, nosotros como Partido de Liberación estamos en ese grupo autoconvocatorio por la auditoría de suspensión de la deuda, de los pagos, y justamente el 13 de julio, cuando se cumplen 20 años del fallo del juez Jorge Ballestero, vamos a hacer un acto, también por las redes, etcétera. Los invitamos a todos a participar para que este movimiento sume cada vez más sectores populares, de modo que no caigamos en el planteo de pagar sin saber que se paga, y no caigamos ante el chantaje que hacen estos fondos que mencioné recién, básicamente BlackRock, que es el fondo líder, con, por supuesto, el acompañamiento de toda la derecha política, la derecha empresarial y sobre todo la derecha mediática, que amplifica las terribles consecuencias que tendría para la Argentina si no se paga, que en definitiva es el chantaje de los sectores proimperialistas, pro deuda, que son parte, digamos, justamente del bloque de clases dominantes que hay que enfrentar y vencer si queremos que nuestro pueblo tenga pan, trabajo, educación, tierra, en fin, salud, sobre todo en estas épocas, ¿no? Así que esto es lo que yo quería plantear de movida nomás como para iniciar el tema. Sí, una cosa muy importante para congeniar eso es la declaración de Estado plurinacional en Argentina, porque sin eso no se puede avanzar en la integración con los movimientos más que a nivel grupal de organizaciones, pero a nivel de pueblos, si no hay una resolución nacional de Estado plurinacional, se puede... ¿Qué opinas, Boira, de eso vos? ¿Es necesario el Estado plurinacional para poder hablar de un acercamiento entre las... Estaba escuchando atentamente, creo que la participación que se debe generar en esta exigencia por el no pago de la deuda debe incorporar las voces de los pueblos indígenas, entonces no sería simplemente la reivindicación del derecho del pueblo argentino, sino de los pueblos, porque son 36 naciones que están en este país, que bueno, este Estado es una fuerza de ocupación sobre nuestros territorios, y sin embargo, y a pesar de ello, digamos, cohabitamos con el pueblo argentino y debemos consensuar cómo queremos habitar y qué modelo de país queremos, y es necesario, imprescindible, porque los que pagamos mayormente los costos de esa deuda externa somos los pueblos indígenas, porque los territorios se convierten en el espacio de saqueo de la corporocracia,
con la excusa del pago de la deuda. Ustedes saben que el gobierno de Alberto Fernández ha anunciado la inminente avanzada de las empresas norteamericanas, tanto en minería como en las petroleras, en territorio mapuche, en la Patagonia, en el norte también otras empresas. Entonces, no se trata solo, no es solo que saldría para el pago de la deuda dinero del Estado argentino, sino que se entregan territorios, y dentro de esos territorios hay pueblos, y las consecuencias principales caen sobre el cuerpo y la territorialidad de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que es importantísimo que esta discusión se abra con este carácter plurinacional, porque tiene que haber un reconocimiento de la plurinacionalidad de los territorios, porque puede el gobierno argentino dar participación a los distintos vocerías o organizaciones criollas argentinas para consensuar una agenda y nos dejan a nosotros fuera, nosotros vamos a poner cuerpo, vamos a estar resistiendo. Cuando esas empresas norteamericanas vengan a llevarse lo que se pautó, no se lo vamos a permitir, y va a volver a correr sangre, y vamos a volver a un círculo casi interminable, de muerte, derramamiento de sangre y de violaciones de derechos, porque de esa deuda externa también tiene una deuda interna de siglos hacia nosotros, hacia los territorios indígenas. Si nosotros hiciéramos una demanda contra el Estado argentino, para que tras más de 200 años de invasión a nuestros territorios nos dijera qué ha hecho, cómo ha administrado esos territorios que nos ha invadido, estaría en deuda, porque ha devastado gran cantidad del ecosistema y ha arrasado, ha cometido genocidio con pueblos que han sido completamente desaparecidos para siempre sobre la faz de la tierra. Claro. Entonces, nuestra perspectiva es un poco más profunda. Y por supuesto, desde ya, que en lo personal, no adhiero en absoluto que este Estado, que tiene tanta deuda interna con los pueblos indígenas y con los pueblos que cohabitamos estos territorios, salga corriendo a pagar una deuda inventada, una deuda completamente corrupta, como si estuviera premiando ese nivel de opresión y de saqueo de la corporocracia sobre nuestras vidas. Creo que el gobierno actual, si se quiere diferenciar del anterior, debería ser categórico en la defensa de los derechos de los pueblos y el no pago de la deuda. Yo no creo que este gobierno tenga esa intención, yo creo que este gobierno es más de lo mismo, con un discurso un poco más progre, porque necesita dulcificarnos un poquito a todos, pero no creo que este gobierno sea a la izquierda, no creo que este gobierno sea revolucionario, no creo que este gobierno represente los intereses y las demandas y los derechos de los pueblos que largamente hemos sido postergados. Claro, 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 es muy cierto lo que dices, o sea, el gobierno tiene una posición muy tibia y deja penetrar a las corporaciones extranjeras si quiere pagar la deuda, y realmente podemos hacer presión. Muy bien, a mi izquierda la pared. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Joan, por esta invitación, por la posibilidad de poder conversar con compañera como la Moira, una conocida luchadora por la causa de los pueblos originarios, sobre los cuales tanta deuda tenemos los pobladores, que en general somos hijos y herederos de la cultura europea, que hemos colonizado y conquistado estas tierras. También a Sergio, con el cual una vieja relación, tal cual él mencionaba recién. Un poco los temas que había conversado con Joan para hablar hoy acá, brevemente, eran algunas características de esta democracia, pero aunado con otra idea, en el sentido que estos 200 años de república que tenemos no nos deben hacer olvidar que aquí hubo miles de años de vida anterior. Estos dos conceptos, esta democracia y esta relación entre la república y los miles de años de vida anterior, yo creo que es un tema que nos permite penetrar en la historia de esta tierra y de estos pueblos. Cuando decimos los 200 años de república, ¿a qué me refiero? Son 200 años de la independencia, de la constitución, de nuestros regímenes institucionales. Y aquí tomo una palabra de alguien que es bastante conocido como Zaffaroni, que dijo un concepto que yo creo que es importante tenerlo presente,
que es que la Constitución, la nuestra, la vieja, la histórica, de 1853, fue construida sobre un genocidio. Es decir, que el origen de las instituciones que hoy nos rigen están apoyadas y asentadas en eso, en un genocidio de los pueblos originarios, los negros y los criollos pobres que dieron su vida por aquella primera independencia. Cuando después se constituyó esto como nación argentina, ocurre que, al igual que la mayor parte de nuestras repúblicas latinoamericanas o de nuestra América, se construyeron sobre la base de una traición a esos intereses y sobre la base de los intereses fundamentalmente de la burguesía portuaria. Y así son estos países que tenemos. De modo tal que la pelea o la cuestión no es solamente por cómo cambia un gobierno y las banderas de ese gobierno. El tema de fondo es que tenemos que revisar todo el sistema institucional existente, porque este sistema institucional está enraizado en un régimen, en un sistema que es negador de la vida, ¿no es cierto? Yo escuché atentamente lo que decía Moira, y no queda ninguna duda de que las cosas son así. Nosotros somos parte de ese modernismo sobre el cual se construyó esta cultura, que no es casual, que nace junto con la conquista de Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, que es la que le da a partir de ella los recursos a este mundo, a esta visión eurocéntrica de la humanidad, para que se pueda desplegar como una visión universalista, inclusive transformando una lectura de la historia, pero le dieron su carácter a ese dominio europeo, en el cual tuvimos mucho que ver, no solo la sangre de los hermanos que poblaban esta tierra, sino los recursos que extrayeron de la misma para constituir esta riqueza y constituir una de las bases de lo que es el actual capitalismo. Es decir, sobre esa base de ese capitalismo se construyó este modelo de república. Yo planteo de Rasgos 200 feudales, años. ¿no es cierto, Roberto? ¿Cómo? Rasgos feudales todavía. Tenía algunos restos. Con algunos rasgos todavía que le quedaba, pero justamente ese feudalismo fue enterrado, ¿no es cierto?, por este capitalismo industrial que se fue constituyendo, claro, sobre aquella acumulación originaria de nuestros pueblos y de nuestras historias. Yo, a raíz de una publicación que hice un libro por allí, pregunté a muchos, porque uno de los pilares sobre los que descansa este sistema es el de la propiedad privada. Entonces yo les preguntaba, y ahí viene un poco la relación con los 200 años y los miles de años de vida anterior. En esos miles de años de vida anterior, ¿la propiedad privada tenía vigencia? Y con todo lo que consulté me dijeron lo mismo. No había una propiedad privada en el sentido occidental como se la concibe, porque la relación con la propiedad y con la tierra fundamentalmente era distinta. No voy a meterme en el terreno que planteó Moira, pero está clarito lo que ella planteaba recién. Entonces, y ocurre que ese concepto de propiedad privada, básicamente sobre la tierra, ha sido el origen de lo que generó después esta Argentina. Este es un concepto que yo creo que es vital entenderlo para que podamos aprender de ahí, de dónde arranca nuestro egocentrismo, la pretensión de estar al servicio del pensamiento universal que es Europa. Falsedad absoluta, ¿no es cierto? Entonces creo que inclusive nuestro sistema democrático está enraizado en esos conceptos y tenemos que de alguna forma escarbar un poco eso, sacar esa raíz y mostrar tal cual es. Y nos encontramos entonces en tres tipos de valores o de elementos sobre los cuales está asentado. Este capitalismo que recién señalábamos, este modelo de democracia, esta democracia representativa y este actual Estado. Estos tres conceptos son los sostenedores del actual sistema y en los tres conceptos tenemos que cuestionarlos. Esto es lo que nos hace pensar en la larga pelea que tenemos por delante, para que podamos construir una asociación de nuevo tipo entre los que acepten esta nueva regla de juego que provinieron de la conquista y colonización europea y los pueblos originarios. Habrá que establecer a partir de allí un nuevo modelo, inclusive, de relación con el territorio para construir poder. Este modelo original se transformó en país
se transformó en nación y demás con la famosa generación del 80, que lo constituyó o se constituyó sobre la base de aquella oligarquía terrateniente, hija de la conquista, lo que se llamó conquista al desierto, de lo que son los mercados ingleses para nuestra producción, y el puerto de Buenos Aires, se centró sobre eso para constituir este país. Y este país, desgraciadamente, han pasado largas décadas y seguimos trabajando sobre los mismos valores. Solamente que hoy en día el puerto inglés se fue corriendo y hoy en día está en Beijing, pero seguimos siendo lo mismo. Seguimos siendo productores de materias primas para que vayan a culturas extranjeras y a servir a otros modelos económicos. Entonces creemos que la pelea es mucho más dura, mucho más profunda y tenemos que arraigarla dentro de esos elementos. Allí entonces encontraremos las bases sobre las cuales podemos trabajar. Cómo recuperar el territorio, cómo recuperar la relación con la naturaleza, pues si hubo un elemento que caracterizó aquel modernismo, fue justamente la ruptura entre humanidad y naturaleza. Entonces se concibió a una humanidad como dueña sobre la naturaleza, como con derecho a hacer lo que quisieran sobre ella. Y tenemos que restablecer ese vínculo entre humanidad y naturaleza. Y recién sobre la reconstitución de ese vínculo podemos encontrar raíces nuevas y comunes para hacer una patria de todos. Yo creo que esa es de alguna manera lo que tenemos por delante. Entonces yo no me quedo simplemente en el problema de qué hacemos con este gobierno o con el anterior o el anterior del anterior. Hay un problema cultural mucho más profundo. Es decir, naturalmente, si uno mira las cuestiones, esto habrá que constituirlo en las diferentes coyunturas. Si uno mira las coyunturas actuales, sí, naturalmente. Esto no es lo mismo que Macri, no queda ninguna duda. Pero esto es de alguna manera visto culturalmente en el largo plazo, que está asentado en los mismos valores sobre los cuales se constituyeron las peores experiencias. Entonces tenemos que atender a esta situación y sobre esta nueva situación poder volcar y construir el futuro. Yo creo que allí tenemos algunas bases, algunas de las claves sobre las cuales podemos trabajar. Yo creo volver entonces a reconstituir. Yo creo que ahí tenemos un tema de fondo. ¿Cómo construimos un nuevo sujeto social, un sujeto político y un sujeto económico? Que posiblemente, no sé hasta dónde, la lectura de los clásicos los clásicos marxistas, nos puede ayudar, pero que tenemos que comprender que estamos ante una realidad donde ya tenemos que aprender posiblemente mucho más de la propia historia, de los largos años de nuestros propios pueblos, para encontrar allí la raíz sobre lo que tenemos que construir. Yo dejaría para una segunda intervención, en todo caso, que podamos debatir con los compañeros y compañeras que hoy me acompañan acá, algunos elementos sobre esto, porque yo creo que es importante poder debatir para que no nos quedemos simplemente en la coyuntura, que sí, tenemos que construir esto a través de la coyuntura, pero más allá de la coyuntura. Sí, era que necesitábamos un encuentro antes. Eso ya se dio ni bien empezó el programa. O sea, están todos invitados a un próximo evento que tendrá lugar dentro del tiempo necesario que tengan que necesiten, perdón, para adquirir el intercambio con las naciones originarias entre las organizaciones y si es que quieren el convite. Porque, o sea, desde otra persona, porque no hay que tirar el marxismo como tirando el bebé con la bañera. Mariátegui, por ejemplo, Mariátegui es otra persona que habla brillantemente desde el marxismo y establece que el problema del indio es la propiedad de la tierra. Y eso es inamovible, pero lo traduce. Es lo que dijo Moira traducido al castellano. ¿Entienden? Para que lo entendamos los marxistas. Pero, bueno, si quieren, de todas formas, hacemos una segunda ronda donde podamos dar más pistas para que ese encuentro
fructifique y se torne válido y siga hacia adelante. Si quieres, si aceptan todos el convite, que Moira vuelva a empezar. O continúe, más bien. Bueno, gracias. Coincido plenamente con todo lo que estaba diciendo el compañero Perdía, y lo saludo porque me dio mucha alegría volverte a ver. Te tuteo, no sé si te ofende, volverte a ver, aunque sea cibernéticamente, porque valoro y atesoro los gestos de solidaridad en momentos de mucha tensión y dificultad. La ocupación ahí del Ministerio del Interior lamentablemente no tuvo el nivel de solidaridad que esperábamos y que debía haberse dado. Entonces las personas que se fueron acercando realmente asumieron un compromiso, porque ni siquiera fue, ni los medios, por supuesto los medios oficiales no hicieron eco de esa ocupación, y lo que llamó la atención es que los medios opositores tampoco. Entonces se pusieron de acuerdo en que había que invisibilizar que las mujeres indígenas estábamos en el Ministerio del Interior en octubre del año pasado, planteando nuestros derechos y recordándole al pueblo argentino que se está cometiendo terricidio a lo largo de todo el país. Entonces, Perdón, Moira. Llegaron 2 periodistas de Liberación, del periódico Liberación, un día luego, más tarde, de que desocupan el ministerio. O sea, querían hacerles una nota, pero no se pudo. Claro. Entonces te hice la nota yo después, ¿recuerdas? Claro, sí, no, estoy diciendo que los grandes medios hegemónicos de comunicación, tanto de los que se consideraban oficiales como opositores, los grandes medios se pusieron de acuerdo para no cubrir lo que estaba sucediendo allí. Y hablando y reflexionando sobre este tema de la democracia, nosotros todo el tiempo decimos que no estamos de acuerdo con este modelo de democracia representativo. Queremos una democracia participativa y directa. Y de hecho, todos los pueblos indígenas, porque a veces cuando se habla de los pueblos indígenas también se intenta homogeneizarnos. Yo me acuerdo cuando planteábamos la peligrosidad de la huipalización, de pensar de que todos los pueblos indígenas somos iguales. Sin embargo, y a pesar de que hay 2 grandes grupos, que están los estados religiosos, incas, mayas, aztecas, y lo que eran las naciones sin estado, que ahí se encuentra el pueblo mapuche, la nación guaraní, muchos de los pueblos transfronterizos que hoy estamos atrapados por la frontera de los estados que nos han invadido. Teníamos una democracia, en el caso de las naciones sin Estado, una democracia directa y participativa. Todo se decidía en asamblea. De ahí sale la parlamentación. De hecho, la nación mapuche le entrega al mundo occidental, el elemento del parlamento, esa forma de debatir y consensuar que el pueblo mapuche tenía. Así que esta democracia directa y participativa no sería algo a inventar, sino sería algo a recuperar. Por supuesto, en diálogo con las formas y los modos en que hoy las sociedades modernas entienden la participación. Entonces, tendríamos que ver qué forma adquiriría, cómo se llamaría ese estamento, cómo sería ese modo de participación directa. Pero hoy día, frente a la lucha que nosotros estamos dando en los territorios contra las corporaciones extractivistas, decidimos las acciones de manera asamblearia, o sea, parlamentamos. Se hacen los parlamentos, los traum, le llamamos Mapungún, se genera el consenso y se sale a luchar. Entonces, no creemos en este modelo de democracia representativa porque entendemos que solo representa los intereses de la corporocracia. No creemos en estos estados republicanos porque fueron fuerzas de ocupación militar, económica, política, sobre nuestros territorios, donde no hubo un consenso de cómo cohabitar, sino que fueron y nos han invadido hasta el día de hoy. Y creemos sí que se puede plantear en esta revolución, en este mundo que prefiguramos y que deseamos que se constituya, una forma de vivir que por lo menos consensúe lo vital que es cómo acordamos la vida en los territorios, cómo acordamos la vida en el país. O sea, la vida como lo más sagrado, no la propiedad, que la propiedad es lo sagrado, y todos los estamentos legales
tienden a resguardar eso, la propiedad, sino cómo resguardamos la vida. Y creo que en eso hay consenso. Creo que no va a haber ningún pueblo que esté en contra de resguardar la vida. Lo que tenemos que hacer es desandar este sistema, descolonizarnos. Yo creo que el problema del indio no es solo la propiedad. El problema del indio, o el problema indio, que ya la palabra la Corea indio está mal puesta, el problema de los indígenas o pueblos originarios va más allá de la propiedad. La propiedad es tan solo un síntoma de la gran enfermedad. El problema es la matriz civilizatoria impuesta sobre nuestros territorios. Entonces, generar un proceso de participación, de consenso entre todos los pueblos que cohabitamos hoy día, lo que hoy se llama Argentina, no va a resultar fácil, porque los intereses de esta corporocracia se van a ver directamente afectados. Hablamos de las luchas por los derechos civiles y la lucha por los derechos fundamentales hace tiempo atrás. Yo mencionaba que la lucha de los derechos civiles están encuadrados dentro de lo que el sistema quiere. O sea, el sistema no tiene problema de que se amplifiquen derechos para el matrimonio igualitario, derechos civiles que no atenten contra los intereses extractivistas que ellos tienen sobre nuestro territorio. Sí tiene problema que los pueblos indígenas tengan derechos fundamentales resguardados, porque ahí sí, nosotros en nuestro territorio podemos decidir que no se constituyan represas, que no se avance con la minera, que no se avance con las petroleras. Entonces eso sí le afecta a la corporocracia, y esos son los derechos que están cercenados. No puede ser, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, vamos a hablar del derecho laboral, vamos a pensar los diferentes perfiles que adquiere el movimiento indígena como sujeto de lucha política. Vamos a hablar de los indígenas trabajadores y trabajadoras, que no tienen hasta el día de hoy ningún reconocimiento sobre sus días sagrados. Si sos trabajador judío, si sos trabajador musulmán, si sos trabajador cristiano, para tus días de celebración religiosa se le reconoce el feriado. Para los pueblos indígenas, trabajadores, ya sea dentro de lo que es el campo privado, como también dentro del Estado, los trabajadores indígenas no tienen reconocimiento de su derecho al Inti Raymi, al Wiñote Planto, a hacer sus ceremonias. Como pongo ese ejemplo, hay una fila de derechos ni siquiera imaginados por los sectores sindicales y gremiales. Nosotros planteamos que sería bueno que haya una lucha también por el cupo laboral indígena, porque el racismo en la Argentina es tremendo y provoca de manera, y esas son las políticas que yo le llamo segregacionismo sutil. Hay políticas que son segregacionistas, que no son explícitamente como el apartheid en Sudáfrica, pero que se reconocen hasta legítimas, y estas prácticas segregacionistas vienen avaladas por este Estado racista. Para derribar esas prácticas segregacionistas se necesitan herramientas legales concretas, herramientas jurídicas tangibles. Entonces, para poder avanzar, decimos, necesitamos cupo laboral indígena. Dentro del cupo laboral indígena, que haya un mayor porcentaje para las mujeres indígenas. Y eso no es discriminación positiva, eso es avance de derechos de las naciones que han sido invadidas. Yo siempre hago la analogía, sobre todo en el pueblo mapuche, de Puel Mapu, con el pueblo palestino, porque muchas características de la invasión palestina, del manejo que tiene el Estado sionista de Israel contra los palestinos, se asemeja muchísimo a lo que los mapuches en Puel Mapu, en esta parte de la Patagonia, vivimos. Entonces, creo que para poder avanzar verdaderamente hacia una democracia que nos reconozca nuestras voces, que respete nuestros derechos, en que haya reciprocidad, porque lo que vamos a buscar como buen vivir como derecho es emplazar como política la reciprocidad. Esto que estaba planteando el compañero respecto a la deuda externa, esa opresión, ese saqueo, esa impunidad para quitarnos la comida de la boca, porque eso sucede, eso es los principios básicos de este sistema depredador y capitalista. Entonces, si queremos los pueblos indígenas ponernos en diálogo con los sectores de izquierda, vamos a tener que gastar con mucha fuerza categórica un elemento vital en la relación, la reciprocidad.
Y es esto lo que nos está faltando, el reconocimiento a que tiene que haber reciprocidad, tiene que haber una devolución. Y esa reciprocidad tiene que ser consensuada también. Entonces no es las petroleras que vienen a contaminar, que nos dejan muerte, y la reciprocidad que plantea el Estado es un porcentaje ínfimo, que ni siquiera la ponen las petroleras, las pone el Estado para poner un hospital intercultural. Eso es una payasada, eso es un despropósito. Entonces, la reciprocidad tiene que estar planteada desde ambas partes y tiene que estar consensuada. Una democracia sin reciprocidad no es democracia. Claro, en la Junta de Coordinación Revolucionaria hablamos de lucha anticolonial. Todo eso último que has dicho, o sea, y lo que ha dicho Roberto, lo planteábamos como lucha anticolonial, que era la continuación de los planes de Belgrano, de Moreno, de Castelli, que fue a hablarles a los quechua porque como que estudió en Chuquisaca, hablaba perfectamente quechua, y Castelli fue a arengar en la Revolución de Mayo a los pueblos quechua del norte, no a una cosa extraña, sino a algo que tenía que ver con el propio ser, porque los había conocido, había vivido con ellos en Chuquisaca. Y al mismo tiempo en la Revolución de Mayo el pueblo mapuche, tú me dirás si me equivoco, pero incendiaba los fortines del sur al sur de Buenos Aires. O sea, había una unidad entre los revolucionarios de Mayo a la izquierda y los pueblos originarios. Al menos esa es la historia que cuentan más los revisionistas. Pero bueno, no sé, eso queda para una mayor investigación. ¿Quieres hablar, Sergio? No, yo solamente para cerrar, Joan, Sí. para ir, seguramente queda un debate. Bueno, me siento muy contenta de poder compartir con Sergio y con Roberto, y tal vez en otro momento se pueda dar un mayor tiempo de debate sobre este tema, pero decirles que hay una predisposición a encontrarnos y a dialogar, pero teniendo muy en cuenta que no vamos a ceder con nada que atente a la vida. Y esto es muy importante entenderlo así, porque tenemos el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Ecuador, que se hablaba del buen vivir, pero que se siguió avanzando en la contaminación sobre los territorios. Entonces, no hay buen vivir si no hay reciprocidad con la naturaleza, no hay buen vivir si no hay respeto con el resto de las fuerzas de vida que cohabitan en nuestros territorios. Es imposible buen vivir si no emplazamos la armonía. Entonces, sea el Estado sean los estados capitalistas, la corporocracia, las empresas extractivistas, las que vienen a contaminar y nos encuentran en la resistencia, en la lucha, o sea los gobiernos progresistas, muy, muy nacionalistas, que quieran estatizar las petroleras, que quieran estatizar las mineras y siguen contaminando. El tema no se trata de que si contaminan de manera privada o de manera estatal. El tema es que no contaminen, que no destruyan. Nos van a tener a nosotros siempre en la trinchera peleando, tal cual la intifada mapuche, peleando porque no vamos a permitir más muertes sobre nuestros territorios. Bueno, si lo han hecho en China, podemos hacerlo acá también. En China respetan la vida cada vez más. Es primera potencia mundial o segunda, pero se respeta la vida. O sea, no se contamina, no se purifica todo lo que se produce, se usan energías alternativas y todo es mejor. Pero no sé si quiere hablar Sergio. Sí, yo quería, por un lado, redondear el tema que toqué primero, de la deuda, brevemente, agregar que la diferencia que está planteada hoy en la negociación entre el gobierno y los fondos, particularmente BlackRock, no es tanto en relación a si la oferta es de 50, 52, 53 centavos de dólar, que también hay porque esta gente quiere más, sino que también los acreedores reclaman por cláusulas en los nuevos contratos a firmarse, en los nuevos bonos a emitirse,
Y eso para mí es un signo político muy preocupante, muy grave, porque quiere decir que esta gente, aparte de llevarse la mayor cantidad de plata en el pago hoy, está pensando en el futuro, que Argentina puede caer en nuevos incumplimientos, nuevos reperfilamientos, como se dijo eufemísticamente en los tiempos del macrismo, y los tipos quieren prepararse para esos nuevos supuestos incumplimientos de la Argentina, lo cual está dando una idea de la fragilidad de estos acuerdos, además de que son incorrectos, por lo que ya dije antes, son frágiles y de cara al futuro, estos fondos buitres están buscando llegar a esas nuevas alternativas con mejores cláusulas legales para que en todo caso volver a Nueva York, no está ahí ya señor Tomás Griesa, por suerte se fue de este mundo, pero hay otra jueza más joven que tiene las mismas ideas, y entonces los tipos están procurando blindarse jurídicamente, además de llevarse más plata, para llegar a esos supuestos incumplimientos con mejores argumentos, para embargar más bienes de la Argentina y todo lo demás. Y la verdad que esos cálculos de ellos sobre la fragilidad de la Argentina, en función de estos acuerdos que se están negociando, tiene una base cierta. ¿Por qué? Porque hasta el Fondo Monetario Internacional, y muchos economistas también al margen del fondo, dicen que en función de la actual pandemia, la economía argentina caería casi un 10% el Producto Bruto en el año 2020, y en el año 2021, con mucha suerte y viento a favor, aumentaría la economía un 5,4%. O sea, si se cumplen esos pronósticos, quedaríamos todavía la mitad por debajo de lo que se perdió en el año 2020. Y justamente el gobierno de Alberto Fernández habría aceptado empezar a pagar en el 2021, justamente ese año en que se estaría recién por la mitad de lo que se perdió en el 2020. Esto da una idea de lo erróneo, de lo claudicante y de lo negativo, y en un largo plazo o un mediano plazo lo imposible que es pagar la deuda en las condiciones que está pensándolo el actual gobierno. Y eso es hambre para el pueblo mapuche y los pueblos originarios, para trazar un paralelo, como bien y como oirá. Para todos los pueblos, para todos los pueblos, Juan. Claro. Ya vamos a ese tema, después voy a ese tema. Para todos los pueblos que habitan en la Argentina, los acuerdos que está negociando Alberto Fernández van a ser muy equivocados y yo creo casi de imposible cumplimiento. Y en ese caso vamos a llegar a un enfrentamiento donde los fondos buitres van a estar mejor pertrechados jurídicamente y además habrán cobrado buena parte de lo que estaban reclamando. Eso nos lleva a lo que dije yo antes, de que echemos un vistazo a la historia, porque resulta que en el año 1824 Bernardino Rivadavia contrató el empréstito con la Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas, pero resulta que la Argentina recibió 550.000 libras esterlinas, o sea, poco más de la mitad de esa suma, y se terminó de pagar en el año 1904. O sea, esto también da una idea de lo permanente, lo lesivo que son esas deudas externas y esos refinanciamientos que suman más intereses, más comisiones y en definitiva más deuda. Estuve leyendo el otro día un reportaje del año 2014 al hijo de Alejandro Olmos, que se llama Alejandro Olmos Gaona, como dije hace un rato, y él en ese momento, en el año 2014, decía que este dato que a veces las cifras abruman, pero también son necesarias. Decía este economista y historiador y demás lo siguiente, que la deuda que legó la dictadura a la democracia burguesa en el año 83 alcanzaba 45.000 millones de dólares. Y al año 2014, según Alejandro Olmos Gaona, la Argentina había pagado 400.000 millones de dólares. Y sin embargo, a pesar de haber pagado todo eso, en ese momento, año 2014, la Argentina debía, según él, 220.000 millones de dólares. O sea, pagamos 10 veces más lo que debíamos y seguíamos en ese momento debiendo 220.000 millones de dólares. Y la deuda, al momento que se fue Macri, era de 337.000 millones de dólares. Que por supuesto, como el gobierno de Alberto Fernández dejó impago algunos vencimientos en estos últimos meses, seguramente con malos intereses debemos andar por los 350.000 millones de dólares. Esta deuda es impagable,
es incorrecto, además sin una auditoría, como ya lo dije. Y bueno, incluso economistas y juristas que nada tienen que ver con la izquierda, de ninguna índole, como uno de origen ruso, Sack, en el año 1927, en su libro, planteó los criterios de la deuda odiosa e ilegal, fundamentalmente odiosa. Y lo planteó con dos características. Una deuda es odiosa cuando el gobierno la contrae no en beneficio de su población, punto uno. Y punto dos, cuando los acreedores son conscientes que esos créditos que están concediendo no van a ser usados en beneficio de la población. Con ese criterio, yo insisto, esta deuda que hoy debe andar por los 350.000 millones de dólares es una deuda odiosa, ilegal, ilegítima y no se debe pagar, y en particular mucho menos sin una auditoría. Y agrego acá un tema que tiene que ver con bueno, Roberto habló por ahí de los clásicos del marxismo, yo lo incluyo en este caso de la deuda a Fidel Castro, porque Fidel, cuando aparece el tema de la deuda, o reaparece el tema de la deuda en el año 83-84, con la moratoria de México, él convoca una serie de reuniones por el tema de la deuda externa en La Habana, y ahí él plantea la necesidad de formar un club de países deudores. Yo creo que esa idea de que Argentina, junto a muchos otros países, se una en un club del tercer mundo, y hacer fuerza juntos para no pagar la deuda externa, tiene mucha razón de ser, sobre todo cuando el Fondo Monetario Internacional te está diciendo que hay 70 países que no están en condiciones de pagar su deuda externa. Entonces no lo veamos solamente como un problema de Argentina, sino unámonos a todo ese tipo de países y de naciones para hacer un frente unido por el no pago de la deuda externa. Con esto termino el tema que yo había abordado inicialmente. Bueno, por supuesto, con respecto al grueso de las opiniones que plantean Moira y Roberto sobre los pueblos originarios, las críticas a esta democracia burguesa, bueno, cómo había sido la vida antes, estoy básicamente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo retomo la idea que planteaba Moira de un reconocimiento, un diálogo, sin, ¿cómo te podría decir? Sin elitismos por parte de la izquierda hacia los pueblos originarios, ni tampoco a la inversa, dispuestos a aprender cada uno de nosotros, de los sectores, y en definitiva en un frente común, popular, patriótico, antiimperialista. Yo creo que tenemos mucho por aprender unos de otros, ¿no? A mí me parece que, y reitero, y esta no es como podríamos decir, un saludo a la bandera para perdida, yo creo que, ni mucho menos, yo creo que todos los argentinos, seamos pueblos originarios o no, deberíamos reivindicar la generación del 70, porque a mí me parece que esa generación del 70, aún con errores, fue la que estuvo más cerca de luchar por un poder político revolucionario. Y solamente un poder político revolucionario, con las mejoras del caso, las actualizaciones del caso, las amplitudes del caso, es el que puede resolver muchos de los problemas que ustedes apuntaron en el sentido de una nueva constitución, un nuevo paradigma civilizatorio, los derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. En definitiva, una revolución social. En esa revolución social yo quiero decirle, porque ustedes nos conocen, pero por las dudas, quizás no tanto Moira, que nosotros como Partido de Liberación llevamos la bandera celeste y blanca de Argentina, la bandera roja del comunismo internacional y la bandera de la huipala de los pueblos originarios. Con eso, a nivel de símbolo, que por supuesto no puede quedar en símbolo, sino debe significar mucho más que eso, identifico que nuestro partido se preocupa por esos temas. Por supuesto, no creemos que sea todo perfecto, ni mucho menos, dentro de nuestra izquierda, y tampoco creo que sea todo perfecto a nivel de pueblos originarios. Cada uno tendrá que hacer un análisis y un balance. Yo te digo, por ejemplo, a nivel de izquierda, nosotros rompimos, cuando aparece Vanguardia Comunista en el 65, con el viejo PC y con el viejo Partido Socialista, que eran gorilas y eran antiperonistas. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa parte de la historia, por eso rompimos y aparecimos como Vanguardia
comunista. Y en el año 82 nos pusimos Partido de Liberación porque al calor de la lucha por la recuperación de Malvinas entendimos mucho más la necesidad de ayornar y aplicar el marxismo-leninismo con las realidades concretas de nuestro pueblo, de nuestro continente, de nuestra Latinoamérica, de nuestra patria grande. Entonces te digo, me hago cargo de lo que le toca al sector donde yo milito de la izquierda y busco superar y hacer autocrítica de esos errores. Y a su vez digo que a nivel de pueblo originario no es todo oro lo que reluce, porque yo veo que la CONAIE, por ejemplo, de Ecuador, hizo movimientos contrarios al gobierno de Correa, para mí con un sentido muy negativo. O yo, por ejemplo, digo Félix Díaz, un tipo que después terminó con Macri, y bueno, evidentemente será indígena, será cuom y demás, pero no estoy con él, ¿no? Por eso digo, estoy de acuerdo en el reconocimiento, estoy de acuerdo en la unidad, estoy de acuerdo en aprender juntos, estoy de acuerdo en la autocrítica que tenga que hacer cada sector, ¿no es cierto? Y nosotros dentro de lo que nos toca, hemos tenido una actitud comprensiva de participación y de lucha conjunta con los compañeros originarios. Y a su vez hemos sido ignorantes de muchas cosas. Y lo quiero reflejar con una pequeña anécdota que creo que es para reírse y preocuparse también. Lo positivo es que nosotros, por ejemplo, dirigimos la lucha de los obreros azucareros del Ledesma en Jujuy en los años 70. Y nuestro camarada Jorge Weiss y sus abogados también de vanguardia comunista de entonces, como Patrignani y Bernard, que terminaron los tres desaparecidos por la dictadura de Videla, tenían con los pueblos originarios, muchos de los cuales eran trabajadores del Ledesma o trabajadores del Surco, o en la zona ahí del ramal, que se llama, una actitud de unidad y lucha. Y esa historia de los comunistas y del trabajo en el Ledesma está reflejada en el documental Diablo, Familia y Propiedad de Fernando Kirchner, en torno a la unidad de los originarios y cómo la patronal agitaba la idea del diablo y demás. Así que en ese sentido hemos tenido una apertura, y no hoy, sino de hace 40 años atrás o más, a favor de los pueblos originarios. Y a su vez hemos sido muy ignorantes. Y acá viene la anécdota y con esto termino. En el año 84, en la segunda oportunidad que viajé a China, nos llevaron, con la delegación de 3 compañeros que éramos 3 camaradas, nos llevaron a la ciudad de Confucio, y ahí nos recibió el secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China, en la ciudad de Chifu. Y en un momento dado la cena nos preguntó: camaradas, ¿qué pasó con los mayas? Y el secretario general del partido, que era Mario Heller, en ese momento, que estaba presente en la reunión, contestó automáticamente: no, lo que pasa es que los mayas desaparecieron porque la conquista española fue brutal, murieron 70 millones de pueblos originarios. Y se mandó un bocado, era una cena que estábamos comiendo, y cuando estaba recorriendo la comida rumbo a su estómago, el chinito le dijo: no, camarada, yo me refiero a los mayas que desaparecieron mucho antes de que llegaran los españoles a América. Carlos Heller me miró como diciendo: ¿vos sabés algo? Yo le hice un gesto como diciendo: yo no sabía, y quedamos como unos perfectos ignorantes, año 1984, de que había sido de los mayas. Fue tanta la vergüenza que yo sufrí, que desde entonces cada noticia que salía sobre los mayas en la prensa, yo la recortaba y la guardaba en una carpeta. Y bueno, como la vida da revancha, en el año 1990, 6 años después, en un nuevo y último viaje que he hecho a China, nos recibe el Departamento de Enlace Internacional, hacemos un informe de 1 hora y pico cada partido, y cuando llega el momento de las preguntas, el chinito que era subjefe del Departamento de Enlace, Li Beihai, no se me olvida más el nombre, me hace una pregunta: ¿la rebelión popular que ustedes plantean es lucha armada o no? ¿O es violencia de masa sin lucha armada? Mientras yo le iba contestando, digo: qué tipo inteligente este guaso, fue al hueso de lo que yo le estaba relatando. Lo entré a mirar y digo: ¿no será el mismo chinito que nos hizo la pregunta 6 años atrás sobre los mayas? No puede ser, pues se hubiera identificado. Aparte, aquel chinito estaba en Chifu, a 500 kilómetros de Pekín, en un comité municipal. Este es el segundo jefe del departamento de enlace. No puede ser el mismo. De cualquier manera, como su pregunta había sido tan original y punzante, cuando terminé de contestarle, le pregunté: dígame, ¿usted hace 6 años no estaba en Chifu? Y el chinito se ríe y me dice: sí, camarada. ¿Y usted ya sabe qué pasó con los mayas?
Entonces, yo que había juntado todos esos años, 6 años de recorte, le dije que sí sabía de los mayas y le di la respuesta. Pero mira vos, ¿no? O sea, con esto estoy ejemplificando que teníamos una amplitud, sabíamos lo de la mauta peruano en relación a los pueblos originarios, Jorge Weiss, con demás, pero había cosas elementales que no sabíamos. Y muchas cosas que seguimos sin saber, y por eso, Moira, a vos y a tu comunidad y al resto de los pueblos, somos todos oídos para poder conversar y discutir y aprender mutuamente. Nada más por mi parte. Les quiero agradecer, yo me tengo que ir, hace 3 minutos me tenía que haber ido, tengo una reunión, ya llegaron la gente a la reunión, me vinieron a buscar. Agradecerles profundamente, me enriquece y fortalece escucharles, voy aprendiendo un montón. Me quiero involucrar también en ese frente contra la deuda externa, me parece que es importantísimo también fijar posición desde los pueblos indígenas. Y agradecerte, Joan, por esta oportunidad, y la próxima que nos encontremos, que sea con asado, con vino, charla, ahí, que sea un almuerzo de verdad, Joan, no trucho. Entonces, veremos dónde será, por ahí en Córdoba, me gusta la idea de ir a Córdoba, y poder encontrarnos personalmente, y sí, por supuesto, seguir intercambiando, caminando, porque sobre todas las cosas, reconocernos en la unidad de la lucha contra este sistema, saber que nos hermana el sueño de una nueva matriz civilizatoria, de una nueva humanidad, donde todos tengamos derechos. Así que desde ahí me ensamblo en esta nueva música que vamos a elaborar juntos. Un abrazo grande, Quiñé Futapangó y Mariche Huevo. ¿Te parece bien que cierre Roberto y luego lo ves grabado? Sí, claro, claro. Me tengo que ir porque me están Nos ahí despedimos. apurando, pero Adiós, después adiós. los veo. Gracias. Adiós. Bueno, entonces Roberto, a ver. Bueno, vamos a ser más o menos breve por la hora ya. Lo primero quería hacer algunas, no digo aportes, yo coincido en términos generales con lo que Sergio manifestó respecto al tema de la deuda. Simplemente algún tipo de precisiones sobre esto. Me parece como idea de fondo, yo coincido con aquel planteo de que Alberto Fernández no creó este problema, pero tampoco lo está solucionando, como filosofía central de todo esto. ¿Qué quiere decir esto? El camino no es la negociación y la renegociación de la deuda. Ese camino ya lo hicimos varias veces y siempre terminó igual. Pasan 4, 5, 8 años, volvemos a endeudarnos, volvemos a no poder pagar, volvemos a una especie de default, formal o informal, y nuevamente acordamos y volvemos a repetir el ciclo. Y en cada ciclo, y esto me parece importante la reflexión de Sergio, sobre todo para la situación actual, en cada ciclo negociamos en peores condiciones, sino que justamente ya nos tomaron la mano. Los argentinos nos creemos muy pícaros entrando en default recurrentemente, ¿no es cierto? No en default, sino en planteada la situación de default, entramos a la negociación y obviamente ya saben, bueno, esto dentro de X años van a volver a defaultear la deuda, entonces pongamos más condiciones y de paso lo vamos aprovechando con las circunstancias que se van dando. Entonces lo que me parece que en algún momento hay que cortar esa situación. Y creo que desgraciadamente, nosotros también formamos parte de la autoconvocatoria y creemos que es uno de los pocos planteos en la sociedad argentina acerca de una respuesta distinta. Y creemos que eso deberíamos alimentarlo y fortalecerlo, porque de alguna manera si no estamos reproduciendo el viejo sistema, el viejo mecanismo, y naturalmente siempre salió mal y esta vez no va a salir mejor. Que la negociación se negocia a 38, 39 centavos como planteaba originariamente Alberto, o termina en 53, 54, 55 como parece que está negociando ahora, sí, es importante, pero lo más importante es que estamos reproduciendo el sistema. Entonces, eso es un mecanismo del cual no tenemos salida, y creo que habría que fortalecer las denuncias en esa dirección. Sobre lo mismo, creo que es importante lo que Sergio decía en el sentido de lo que es la deuda odiosa. Y sobre esto rescato un tema histórico.
San Martín, cuando llegó a Lima, ¿no es cierto?, justamente repudió la deuda que tenían con España, calificándola como deuda odiosa, y por los mismos características y demás, que ahora, después, posteriormente, fue declarada como tal. Es decir, que tenemos antecedentes históricos de nuestra América y del máximo prócer argentino, digamos, donde ya planteó esta situación. De modo que si miramos la historia para atrás, encontramos elementos para volver sobre el tema. Yo lamento que, desgraciadamente, las corrientes progresistas hoy en día estén planteando de que no vamos a endeudarnos y que ese endeudamiento, no vamos a endeudarnos sin que podamos responder primero, que sea sostenible el pago, y en segundo lugar a costa de la deuda con el pueblo. Eso es mentira, eso es mentira. Se engañan y nos engañan, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que hacer hincapié en este tema para evitar este gigantesco engaño colectivo que se está produciendo respecto al tema de la deuda. Que desgraciadamente serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos los que seguirán pagando si no cortamos este cordón en algún momento. Entonces, yo lo que invoco, ¿no es cierto?, a que podamos hacer un planteo en el sentido de terminar con este ciclo. Desgraciadamente, ya estamos metidos en él, y si miramos las circunstancias políticas, difícilmente no se acuerde ahora o no volvamos a repetir. Este es el tema de la deuda, coincidiendo totalmente con lo que decía Sergio. Respecto al tema de cómo es esta integración o acuerdo posible con los pueblos originarios, una construcción nueva y colectiva. Yo creo que allí hay un tema que nosotros estamos tratando de tentar, probar, caminar, etcétera, que es la construcción de un nuevo sujeto económico social. Es decir, creemos que cuando hoy cuestionaba el sistema institucional argentino de la Constitución del 53, sí, creo que no nos podemos quedar solamente en eso. Tenemos que cuestionarlo con toda la fuerza posible, pero simultáneamente plantear la construcción de caminos. Y los caminos son de largo plazo, por cierto. Y ese camino de largo plazo creo que significa un tema concreto, que es la cuestión de que no vamos a despertarnos un día y se produjo la revolución. La revolución es una construcción cotidiana, y mucho menos el socialismo. Es una construcción cotidiana, que la podemos empezar hoy si no la empezamos ayer. Y empezarla hoy, podemos inclusive tomar algunos aspectos que hoy en día aparecen muy claros, como el tema del trabajo en la tierra, como el tema entre la organización de los humanos para trabajar la tierra, como el tema de mayor respeto a la tierra, y como el tema también de la producción de alimentos y de la producción en general. Creo que tenemos que poner en marcha nuevos mecanismos que integren un sistema de producción, distribución y consumo en manos del pueblo. Lo que podemos llamar economía popular o el nombre que le querramos dar, ¿no es cierto? Pero un nuevo modelo económico que signifique que seamos nosotros mismos dueños de lo que estamos produciendo, de lo que producimos, de lo que distribuimos y de lo que consumimos. Y en este sentido, yo creo que la situación actual, donde tenemos una gran parte de la población que está sobreviviendo, apenas sobreviviendo, sobre la base de lo que sería el asistencialismo del Estado, ¿no es cierto?, con sus bolsones, sus comidas y demás, es una buena oportunidad para plantear esto, en el sentido de que mantengamos esa lucha y esa reivindicación porque hace la vida de los compañeros, pero simultáneamente generemos condiciones para nuevos modos de producción. Y en ese sentido creemos que tenemos que un nuevo modelo de producción se vaya apropiando del territorio y vayamos construyendo nuevas formas organizativas en él. Si se quiere, yo reivindico acá lo que fue aquella votación que se dio en Venezuela años atrás, cuando planteaba un nuevo poder y planteaba las comunas como nuevo poder, que fue justamente la elección, que no es casual, Chávez perdió, la única que perdió, y que tiene que ver con la idea de construir un nuevo modelo de poder, que hay que construirlo desde ahora,
Y creo que esa idea, que es lo que quedó, porque por más que no se aprobó como modelo social de un nuevo tipo de poder, se fue construyendo igual. Y lo que está quedando como saldo de aquel proceso, fundamentalmente, son esas comunas justamente. Yo creo que acá podemos iniciar un camino, pongámosle el nombre que querramos, que se corresponda más con las realidades cotidianas, pero empezar a construir un camino donde en el territorio nos vayamos apropiando del mismo y apropiando nuestra producción para hacerla propia, para que podamos de alguna manera salir de ese sistema donde la atención a los sectores más pobres es el asistencialismo. Cambiemos la óptica, démosle la asistencia necesaria, pero vayamos construyendo otro tipo de poder. Yo creo que por ahí va uno de los caminos en los cuales, si avanzamos en la construcción de comunas y en sus formas asociativas superiores, encontraremos algunos puntos de síntesis para un nuevo modelo de democracia, para un nuevo modelo de integración con todos los sectores del pueblo, con todos los pueblos que residen en nuestro territorio. Y sin generar condiciones para que no quedemos ahogados en el sistema actual, ni tampoco nos quedemos sin salida, sino que encontremos mecanismos nuevos, distintos, que nos permitan avanzar bajo estas condiciones. Esto es lo que sintéticamente me parecía importante señalar desde el punto de vista que veníamos avanzando. Y obviamente quedo a merced de una invitación futura en Córdoba o donde sea, cuando podamos, para hacer lo que acá creo que Sergio invitó, ¿no? Sí, sí. Creo que va a durar mucho la pandemia, así que quizás tenemos otro virtual antes. Pero que, va a durar 2 años, 3 años, dicen que hay una tercera ola. Joan, ¿qué estás laburando para Sergio? Vos acá venís acá a sacarle las papas del fuego, ¿no? Dejalo que la suba. No, luego sí nos vamos a Córdoba, pero cuando se pueda transitar. Yo creo que hablan de una tercera ola, no llegó la segunda acá todavía. La OMS. Bueno, no me vengas a amargar el día ahora, ¿no es cierto? Pero No, seguro que... No, la realidad es la realidad no marca. Seguro que mis hijos podrán ir a comer asado a Córdoba. Pronto, muy pronto. De acuerdo. Bueno, un abrazo a los dos. Bueno, lo mismo. Un gran saludo, aunque esté en estos momentos viéndolo por diferido. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo y vamos a seguir construyendo esta unidad. ¿Cómo no? Gracias, muy amable. Gracias, Juan. Adiós.